a San Judas Tadeo, a San Cayetano, a San Miguel Arcángel y por el cumpleaños de José Ramón Galeno Ortega. También por los hermanos difuntos, Valentina López de León, José Elías López García, José Enrique López Burgos, Elvis Rafael López Burgos, José Gregorio López Burgos, Miller Gregoria, Peñalosa López, Petra Pereira de Quevedo, Iraíz Quevedo, Lérida Ramírez, Armando Villega, Virgilio Ortega. Háganlo todo para gloria de Dios. 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 Sea que coman o que beban, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para gloria de Dios. Y todas las cosas que sean hechas con amor, háganlo todo para gloria de Dios. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de iniciar esta Eucaristía, hoy día del Señor, día en que todos los católicos del mundo nos congregamos en los distintos templos, haciendo la asamblea del pueblo santo de Dios. Una sola asamblea, eso significa eclesia, iglesia, asamblea. La asamblea para alabar a Dios nuestro Padre, para darle gracias por los beneficios que de Él recibimos todos los días de nuestra vida, para pedirle gracia, auxilio, protección, consuelo para todas las actividades que vamos a desarrollar en esta semana, hoy primer día de la semana, y también para pedirle perdón por nuestros pecados. Dispongámonos, pues, a participar activamente en esta Eucaristía, este momento de gracia especial que tenemos para honrar a Dios nuestro Padre. Vamos a pedirle perdón de nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor,
Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los juntos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Solo dime que quiero escucharte, solo dime que debo hacer, quiero consagrarme al sonido de tu voz. Y caminar contigo a orillas del mar, y en una barca verte montar. Quiero llenarme del amor que nace al escucharte hablar.
Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús, compadecido de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por la ley de Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios, donde acudía a él gente de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, desde hace varios domingos atrás, prácticamente desde que comenzamos, después de la Navidad, los domingos ordinarios, les decía que este año íbamos a la iglesia, nos proponía como la lectura del Evangelio continua, el Evangelio según San Marcos. Y todavía hoy, ya estamos en el 6º domingo del tiempo ordinario, todavía estamos en el capítulo primero de Marcos. El domingo próximo pasado veíamos a Jesús que entraba a la sinagoga de Cafarnaúm y prácticamente nos describía Marcos 24 horas en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio público. Desde la mañana que entró a la sinagoga hasta la madrugada que estaba orando lejos o retirado de la casa de Pedro, donde había compartido casi la tarde con los apóstoles, los 4 apóstoles y la suegra de Pedro, la cual sanó de la enfermedad, de la fiebre que tenía. Hoy aparece, ya curó un endemoniado, sanó a la suegra de Pedro de una enfermedad normal. Y hoy le aparece una tercera categoría de personas con las cuales siempre Jesús va a tener contacto: los leprosos. La primera lectura que escuchamos es justamente la ley de Moisés, de cómo la lepra, más que una enfermedad, era una impureza. A quien le salía la lepra no iban al médico a curarse, como la fiebre de la suegra de Pedro. Era una enfermedad. Era una enfermedad, pero la connotación más importante no era la enfermedad, era la impureza. De manera que la lepra le correspondía a los sacerdotes del templo, a los sacerdotes levitas. Ellos eran, de acuerdo a la ley de Moisés, como escuchamos en el primer texto, la primera lectura, ellos eran los que declaraban impuro al leproso. Eran los únicos que podían tocar al leproso para darle la declaración o decreto: eres impuro, de ahora en adelante te vas a vivir fuera de la ciudad, al descampado, no puede acercarte nadie. Cuando ves que se te acerca, tú tienes que decir impuro, 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 para que nadie se acerque y no se contamine y caigan en impureza como tú. Imagínense esta gente, la exclusión social, exclusión religiosa. Al ser impuro, no podía ni siquiera contactar a Dios, no podía entrar a una sinagoga, no, es que tenía que vivir fuera de la ciudad, en el descampado. Allí habitaban los leprosos. Entonces Marcos quiere presentar, ya lo presentó con el endemoniado.
¿Cuál es la diferencia entre el endemoniado con el leproso? El endemoniado rechaza a Dios. El leproso no rechaza a Dios. Es la sociedad quien lo ha rechazado. Pero el leproso no rechaza a Dios. Esa es la diferencia de ambas categorías. Pero Jesús se encuentra, entonces, Marco quiere de una vez, en el comienzo de su evangelio, con su misión, quiere de una vez presentar cómo es Jesús ahora con los leprosos. Y el leproso llega con aquella fe y con aquella confianza. Se le arrodilla a nuestro Señor y le dice: qué bella petición. Si quieres, puedes limpiarme. Limpiarme, no sanarme de la enfermedad. No. Esto es un estigma ante la sociedad, la lepra, que es una enfermedad, poco importa. Estas manchas de piel, este desgarramiento de la piel que supone la lepra, lo que me hace es excluir de todo, de la sociedad, de mi familia, de la comunidad, de Dios y de todo. Es la máxima marginación y exclusión de una persona en Israel. Y Jesús le dice: quiero. Aquí hay los biblistas, los escrituristas. Hay muchas versiones. Ustedes saben que copistas y copistas y copistas fueron componiendo los evangelios. Hay unas copias que no trascendieron en la manera definitiva como nos ha llegado los evangelios, pero están escritos sobre este mismo texto, ese encuentro entre el leproso y Jesús, donde dice que Jesús, cuando el hombre le dijo: si quieres, puedes limpiarme, puedes purificarme, limpiarme, dice que Jesús, un texto, se encolerizó, entró en cólera, pero después se suavizó. Las otras copias, Mateo y Lucas, traen el mismo acto de Jesús con el leproso y no habla de si se encolerizó, no, simplemente Jesús actuó con compasión, que fue Jesús se compadeció de él. Está más suave, más de acuerdo a la persona de Jesús, pero casi seguro el primer texto es se encolerizó. Cuando uno cuando uno estudia escritura y ve versiones de verbo, como en este caso, se encolerizó, hay unas copias, pero definitivamente se compadeció, es porque la primera es la fuerte, era. Y después, con el correr del tiempo, vamos a poner que Jesús tuvo un acto compasivo, no de cólera, pero muy posiblemente haya sido que se encolerizó de cómo la ley religiosa de Israel hacía este daño tremendo a esas personas, excluyéndolas absolutamente, marginándolas totalmente. Se encolerizó, bueno, se compadeció y dijo: quiero, queda limpio. Es que Jesús lo vamos a encontrar donde él es sensible a la persona más necesitada de amor, de cariño, de todo. Ese es Jesús, el Jesús del Evangelio. No excluye a nadie. Más bien, ¿cuál es la fama? ¿Cuál es la fama? Ese que ustedes dicen que es un hombre de Dios, eso es lo que es un comilón y borracho, amigo de prostitutas y de pecadores. Así juzgaban los religiosos de Israel, los dirigentes religiosos de Israel, a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque era verdad. Compartía con gozo y con alegría la mesa de pecadores públicos, los recaudadores de impuestos y con las prostitutas. ¿Y cuántas veces le dijo a aquella gente: a ustedes las prostitutas le tienen ganado el reino de Dios?
tan primero que ustedes. Es duro, muy duro, las expresiones que utiliza Jesús con respecto a la manera como Israel trataba de vivir la religión de Yahvé. Siempre. Por eso Jesús va a decir, por ejemplo, acostumbraba a orar en la madrugada, es decir, vio muchos amaneceres. Y entonces tiene una expresión, porque Dios hace nacer el sol sobre malos y buenos. Dios no excluye a nadie. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Y si yo he venido algo aquí, es a buscar a los malos, a las ovejas descarriadas de Israel. Yo no he venido a los que están bien. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Está muy claro, muy claro. No juzguéis y no seréis juzgados. Con la misma vara que midáis, seréis medidos. Todo el tiempo, la frase y la predicación de Jesús es que nosotros no podemos tener un corazón que discrimine, un corazón que no acoja, un corazón que no sirva, un corazón que no acoja a todos por igual. Difícil, claro que es difícil. ¿Por qué? Muchísimas cosas, formación, educación. Pero ahí está el ejemplo de Jesús. Así, si somos cristianos, si somos discípulos de Él, tenemos que actuar como Él. Tenemos que tener las mismas actitudes de Él. Como el Papa Francisco utiliza una frase muchas veces repetida en sus palabras, en sus escritos. Nosotros los cristianos tenemos que tocar la carne de nuestro prójimo. Tocar la carne. Imagínense, el leproso, por la ley, no podía, tenía que gritar, impuro, impuro, para que nadie se le acercara. Este se le acerca a Jesús. Quiero, queda limpio. Pero ¿cuál fue el gesto? Lo tocó. ¿Qué dice el texto? Y extendiendo la mano, lo tocó. Ya quedaba impuro Jesús. Todo el que tocara a un leproso quedara impuro. Tenía que ir al sacerdote a ofrecer sacrificios de purificación, como estaba prescrito en el Deuteronomio, en la ley de Moisés. Jesús, no. El hombre está primero. ¿Qué ley ni qué ley? Por eso se encolerizó en un texto de una copia. Lo tocó. Queda limpio. Es el poder de Dios. Dios es el que tiene poder de sanar, de curar. Y a nosotros, el Papa nos lo recuerda. Tenemos que tocar la carne. Es decir, tenemos que llegar a lo último. En el servicio. En la disposición del corazón. En nuestras actitudes. En nuestra actuación. Tenemos que imitar a Jesús. Y fíjense, ¿qué le dice? No se lo digas a nadie. No le digas a nadie esto. ¿Por qué? Sabía que si se difundía que él había tocado a un leproso, ya todo el mundo, este es un leproso, este está impuro, no leproso, quedó impuro. Y lo iban a rechazar. Por eso le dice, no se lo digas a nadie, ve, preséntate al sacerdote del templo para que te certifique que estás sano y puedas nuevamente regresar a la convivencia social, a vivir con tu familia y a participar los sábados de la sinagoga. Incorpórate. Y eso lo único que lo podía decretar es el que lo decretó impuro, los sacerdotes levitas. Jesucristo en este campo ordena que vaya al sacerdote. Él es el sacerdote. Él es el sumo sacerdote. El sumo y eterno sacerdote. Por eso ya Él lo sanó, lo purificó.
Pero sin embargo, anda para que cumpla. Pero no le digas a nadie. Hizo todo lo contrario, creyendo que la alegría y el gozo, pensaba que lo estaba haciendo muy bien y empezó a divulgar que Jesús le había curado de la lepra, que lo había purificado. Por eso el Evangelio termina. Aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Ya no podía entrar, estaba impuro. Para la gente, Jesús quedó impuro desde la curación o desde la purificación del leproso. Queridos hermanos, este evangelio de hoy nos pone que, cosa que muchas veces la soberbia, el orgullo y miles de cosas, las cuales son lastres muchas veces en nuestras vidas, nos hacen sentirnos moralmente superiores a muchos grupos humanos. Y tomamos distancia y no acogemos, nos distanciamos de los vagabundos que andan por la calle, de los psicóticos, de esos que andan también por las calles, de las prostitutas, de los toxicómanos, de los emigrantes. Es decir, continuamente hacemos exclusiones de los seres humanos más necesitados porque nos creemos superiores a ellos. Nos creemos, y eso es lo más alejado de Dios. Creemos que es todo lo contrario, pues no. Nos aleja mucho esa actitud que tenemos de exclusión, de alejamiento, de distancia de estos grupos, de estas personas que participan de estas condiciones, que nos aleja mucho de la persona de Jesús, nos aleja mucho de nuestro ser cristiano. Pidámosle al Espíritu Santo que tengamos la suficiente humildad, sencillez, capacidad de cambio y de conversión para imitar a Jesús tal como Él lo hizo. Acogía a todos, más aún a los más necesitados y excluidos. Tenía una preferencia por los pobres y necesitados, por todos estos grupos humanos que necesitaban de ser sanados. No tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Y Jesús esa misión la llevó hasta el extremo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, nuestras plegarias. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente en el mundo, para que el Señor la reúna, acreciente,
hasta el fin de los tiempos en su misión de anunciar la buena nueva a los pobres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Monseñor Reinaldo del Prete, que preside esta celebración, para que Dios llene con su gracia sus corazones, los ilumine, les dé fuerza para anunciar con alegría la obra del reino de Dios en medio de nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo entero, para que frente a las ambiciones desaparezca el egoísmo, las enemistades, que brote verdaderamente el amor, la concordia y un corazón sincero de cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los emigrantes, por los prisioneros, los desempleados, los que están lejos de sus hogares, por los que se sienten solos, por los que sus hijos los han abandonado, por la gran familia de Dios, para que encuentren consuelo en medio de sus penas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros que estamos aquí reunidos en el Señor, para que Dios nos conceda perseverar en la fe y crecer siempre en una caridad auténtica y verdadera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por el aumento de la perseverancia y la fidelidad de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares y amigos que ya han muerto, particularmente los que hemos encomendado en esta Santa Misa, por las intenciones que hemos presentado en esta Santa Misa, para que por la misericordia de Dios escuche nuestras peticiones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha estas nuestras peticiones que con fe, con mucha confianza, como la confianza del leproso, las pones en tu presencia. Acéptalas por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, los apóstoles de la verdad, de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo, coman de este pan, que es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oh, este es mi cuerpo, y abrazando a todos les pidió que se amaran sin rencor. Es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán, hasta que se cumpla en mí lo que está escrito. Y les dijo, coman de este pan, que es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención.
Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todos sus ángeles. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Bendice a tu servidor, al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Monseñor Reinaldo del Prete, quien preside esta celebración, y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres por nuestra condición de ser hijos amados de Dios, dirijamos a ese Dios que es Padre, rico en amor y en misericordia, la oración que su Hijo nos dejó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos mutuamente, con una inclinación reverente, el saludo de la paz en Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado de Dios de este mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado de Dios de este mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos los hermanos que nos ven por los diferentes medios de comunicación, repitamos juntos: creo, Jesús mío, creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Alcanzaré con mi fe, te tocaré, mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. En esta mañana, Jesús, queremos nuevamente pedir de tus fuerzas. Hemos venido hasta aquí a llenarnos de tu presencia. Danos, Señor, un corazón según tu voluntad. Danos un corazón, Jesús, como el tuyo. Llénanos de tu misericordia siempre, para poder llegar a aquel que más necesita de ti. Danos siempre, Jesús, de tu Espíritu. Que podamos tener siempre de tu misericordia para aquellos que lo necesitan. Danos siempre, Jesús, un espíritu de servicio y poder llegar y tocar a aquel que hoy necesita de ti. Toca también, Jesús, nuestros corazones. Haznos humildes, sencillos. Que podamos siempre, Jesús, compartir con aquel que hoy te busca y no te encuentra. Pasa, Jesús, sánanos. Pasa, Jesús, libera nuestros corazones y haz que podamos servirte sin ataduras y poder llegar a aquel que más lo necesita. Danos siempre, Jesús, de tu fuerza. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagros recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré.
Buenos días. Buenos días. Bien, quería recordarles, invitarles, este próximo miércoles comienza el tiempo de la cuaresma, mediante el próximo miércoles comienza esta cuaresma del año 2021. Es tiempo de ayuno, de oración, de conversión, estos 40 días de prepararnos a la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección